Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así, léalo conmigo en voz alta. Lucas 18:8, que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Mire la última pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? ¿Será que podamos tener una respuesta a esta pregunta del Señor Jesucristo? Siéntese, por favor. Voy a dar lectura una vez más, Lucas 18:8, y acompáñeme con la vista. Y dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo voy a meditar y voy a titular el mensaje de esta tarde: la realidad de la fe previo al retorno de Cristo. Repita conmigo: la realidad de la fe previo al retorno de Cristo. Y en esta tarde vamos a mirar, vamos a meditar sobre la realidad de la fe en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta al final de este texto fue hecha con el propósito de despertar nuestro interés para ver la fe como una necesidad y una realidad muy escasa en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo nuestro Señor. La frase completa de mayor interés para nosotros en esta tarde es la siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a meditar en este aspecto. Estas palabras de esta frase completa, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, incluyen una pregunta. Y estas palabras fueron dichas personalmente por el Señor Jesús hace más de 2000 años. Esta palabra es una voz profética acerca de la realidad de la fe en los últimos tiempos. El último tiempo previo a la venida de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y sabe qué? Usted y yo, nosotros somos la generación que está viviendo el tiempo previo a la venida del Hijo del Hombre. Nosotros estamos mirando las señales proféticas de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28, que es una lectura larga, pero voy a hacer un resumen de esas profecías. Mateo 24, solamente vamos a mirar rápidamente algunos versículos. 24 del versículo 3 en adelante y así sucesivamente. Aleluya. Mire: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y mire, ponga atención en lo último: y a muchos engañarán. Estas señales de Mateo capítulo 24, del 5 en adelante, son señales previas al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos la generación que está mirando el cumplimiento de todas estas señales. Falsos cristos,
rumores de guerras, nación contra nación, estoy haciendo un resumen, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, tiempo de dolor y sufrimiento, tiempo de desprecio y rechazo al evangelio, muchos falsos profetas predicando un evangelio diferente al evangelio predicado por Jesucristo y sus santos apóstoles, la multiplicación de la maldad, el enfriamiento del amor verdadero, la manifestación de grandes señales en el cielo. ¿Se escuchó? Grandes señales en el cielo. Ahorita está muy de moda el fenómeno ovni, señales en el sol, señales en la luna y en las estrellas. Hermanos, todas estas señales, todas esas señales que se dicen aquí en el libro de Mateo 24 ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos en este tiempo. Ya estamos mirando el cumplimiento de todas esas señales. Y en relación también a su segunda venida, el Señor Jesucristo, aparte de las señales profetizadas en todo el capítulo 24, también el Señor Jesucristo habló a la par de las señales, a la par del cumplimiento de las señales proféticas que acabo de dar lectura de manera resumida. A la par de ello habló también de otra realidad que tiene que ver con la vida espiritual de nosotros los creyentes, y esta realidad está ahí en Lucas capítulo 8 versículo Lucas 18, 8. Esta es la otra realidad a la par del cumplimiento de las señales proféticas. Y esta realidad tiene que ver con la fe. Por ello, una vez más repito la última frase en relación a su venida: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mediten esa pregunta, porque tiene que ver con nosotros esa realidad previa a su segunda venida. Así como estamos mirando el cumplimiento de todas las señales proféticas, también, hermanos, delante de nosotros hay otra realidad, triste y trágica realidad que se está cumpliendo también: el abandono de la fe, la apostasía de la fe verdadera. Pero la pregunta está ahí: ¿qué respuesta podemos dar a esta pregunta? ¿Qué podemos responder a la pregunta del Señor Jesucristo? Medite, por favor, si Cristo llegara a venir en los meses restantes de este año o en el año que viene, ¿qué podemos responder a esta pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Estamos en el tiempo previo a la venida de Cristo. ¿Hallará fe en nosotros? ¿Hallará fe en su pueblo, en la iglesia? Nosotros, como hijos e hijas de Dios, como pueblo de Dios, seguiremos esperando con una fe verdadera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir, responder nosotros en relación a la fe previa al retorno de Cristo? ¿Cómo podemos entender, conocer si realmente hay fe en la tierra? Una pregunta de una manera más personal: ¿cómo puedo yo saber, cómo puede usted de manera personal saber si hay una verdadera fe en ti, una verdadera fe en mí para esperar el retorno de su venida? La pregunta de nuestro Señor Jesucristo: ¿hallará fe en la tierra en relación a su segunda venida?, fue dicha con el propósito de que todos nosotros hagamos un autoexamen
un autoanálisis si todavía seguimos creyendo firmemente que Él vendrá por segunda vez a esta tierra, así como lo prometió. Por ello en esta tarde tenemos que hacer un análisis sincero. ¿Hay fe en nosotros? ¿Sigue estando la fe verdadera, genuina, bíblica en nosotros, que nos mantiene en el camino para esperar a Cristo en su venida? ¿Hay fe en la tierra? ¿Hay verdadera fe en el pueblo de Dios para esperar a Cristo en su retorno? ¿Hay verdadera fe en ti todavía? ¿Hay fe en la tierra? Una grande pregunta e importante pregunta. ¿Hay fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esta pregunta hoy para nosotros, escuche con atención, cobra mucho sentido, importancia y relevancia si realmente seguimos teniendo la fe en la venida del Hijo del Hombre. Porque estamos viviendo en un tiempo de mucha apostasía, con un evangelio moderno lleno de herejías, iglesias, congregaciones, organizaciones llenas de doctrinas de demonios que ya no están creyendo en la venida del Hijo del Hombre, ya no están predicando, ni adoctrinando, ni enseñando que Cristo viene por segunda vez. Esa es la realidad de la fe que impera en la tierra, en el mundo y lamentablemente hasta en la iglesia, en los creyentes, en los pueblos. Una fe pervertida y adulterada por doctrina de demonios y herejías. ¿Hallará fe en la tierra? Gran parte de los que se dicen ser cristianos ahora están ocupados creyendo doctrinas de la nueva era, doctrinas de la teología del reino ahora, Kingdom Now, doctrinas de la prosperidad apostólica y profética, pero ya no están creyendo en la promesa bienaventurada de la venida del Hijo del Hombre. Multitudes de creyentes han sido arrastrados por todas esas mentiras del falso evangelio apóstata y mundano y han abandonado la verdadera fe en la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, profetizando de estos tiempos, conociendo la realidad del engaño y la multiplicación de la maldad aún dentro de la iglesia, no solamente en el mundo, sino aún dentro de la iglesia, por la mentira de falsos profetas de ahora, falsos maestros de este tiempo, hizo esta grande pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? Con el propósito para que analicemos nuestra vida espiritual, si realmente estamos en la fe verdadera para recibirlo a Él. Ahora vamos a entender el contexto de esta grande pregunta. Esta grande pregunta, ¿hallará fe en la tierra?, fue dicha en el contexto de una parábola llamada La viuda y el juez injusto. Y por medio de esa parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos enseña acerca de la realidad de la fe que imperará en el tiempo previo a su segunda venida. Vamos a darle una lectura completa a la parábola y después trataremos de entender, discernir los aspectos más importantes. Vamos a regresarnos al versículo 1, 18:1. Ahí comienza, hermanos, el relato del Señor Jesucristo, mirando la pregunta: ¿hallará fe en la tierra?, dentro de su contexto bíblico. 18:1. También les refirió Jesús una parábola. ¿Cuál parábola? Mire el encabezado de su Biblia. ¿Cómo dice el encabezado arribita del versículo 1?
la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Ya lo checó? O sea que esta parábola que habla de la viuda y el juez injusto tiene el propósito de revelar, enseñar la realidad de la fe, y la realidad de la fe que está enseñada, revelada en la parábola de la viuda y el juez injusto está en relación a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire qué interesante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál era la parábola? Acerca de la viuda y el juez injusto. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a este hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, fíjese, viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está el mensaje revelado acerca de la realidad de la fe y cómo descubrir si hay verdadera fe en mí, la fe verdadera, para seguir esperando la promesa bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mensaje. Pero necesitamos el discernimiento para poder entender esa realidad. El contenido de esa parábola, el Señor Jesucristo revela la realidad de la fe que debe de haber en la tierra y que debe de haber en nosotros para esperar su venida por segunda vez. Y por medio de esa parábola, la viuda y el juez injusto, el Señor nos muestra cómo podemos permanecer en una fe verdadera para recibirlo por segunda vez. Y yo solamente voy a ver un solo aspecto. En otros mensajes a veces agarro hasta 1, 2, 3 aspectos para meditar el texto que estamos leyendo, pero hoy me voy a detener solamente en un aspecto, porque en esta parábola se mira la realidad de la fe, y esa realidad de fe o la verdadera fe se expresa según la enseñanza del Señor Jesucristo en esta parábola. La realidad de la fe se expresa en la perseverancia de la oración. La perseverancia de la oración. Así se expresa la verdadera fe que debe de haber en nosotros si estamos esperando de verdad a nuestro Señor Jesucristo. Un aspecto muy importante: la realidad de la fe se expresa entonces por medio de ¿qué? La perseverancia de la oración. Por eso el texto 1, que es contexto del 8, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí la realidad de la fe tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. En estos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es cuando más debemos de perseverar en la oración.
siempre y no desmayar. Por eso el Señor, la necesidad de orar, la relaciona con la realidad de la fe previa a su retorno. En estos tiempos es cuando más el creyente tiene que estar dedicado de manera fiel a la oración, siempre, y no desmayar. Escuche, porque son tiempos peligrosos, de mucho engaño. Hay un poder engañoso moviéndose en todo el mundo, usando todos los medios disponibles al alcance de la humanidad. Y este poder engañoso, lleno de manifestaciones espirituales y sobrenaturales, promovidos por los falsos predicadores, falsos profetas, están engañando a multitudes de personas, incluyendo a cristianos que carecen de un verdadero discernimiento. Mire lo que dice en el contexto de las profecías de Mateo capítulo 24. Vamos a regresarnos a mirar otra parte de Mateo 24, específicamente el versículo 24. Mire lo que dice: tiempos de confusión, tiempos de engaño, un poder engañoso moviéndose en la tierra, y ese poder engañoso del mundo se ha metido dentro de las congregaciones. Por eso tenemos que orar siempre para permanecer firmes en la fe que espera el Señor Jesucristo. Lea este texto con detalle, medite en este texto. ¿De qué tiempo está hablando aquí? Del tiempo previo a la venida de Cristo. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En ese tiempo estamos viviendo. Esta señal profética previa a la venida de Cristo, escuche, tiene que ver con la manifestación de un poder engañoso, maligno, que hará grandes señales, prodigios, milagros, hechos por falsos cristos, falsos profetas, que vendrán o que ya están dentro del pueblo de Dios, dentro de las congregaciones, en los altares, operando en un poder engañoso y maligno. Y muchos cristianos sin discernimiento serán engañados, aun siendo escogidos por Dios. Muchos de los escogidos serán extraviados en su fe. En este movimiento maligno, engañoso, se le da más importancia a las señales, se le da más importancia a los prodigios, se le da más importancia a las manifestaciones espirituales, y dejarán a un lado la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ha visto usted en aquellos supuestos profetas que le dan más importancia a las manifestaciones espirituales que al mensaje de la venida de Cristo? Mira el mensaje que se predica hoy en día, hermanos, en el evangelio de ahora. Estos falsos profetas, falsos predicadores, hacen más shows y no predican nada de lo que está por venir y suceder acerca de la promesa de Cristo de volver por segunda vez a la tierra. Y lo trágico de esta situación es la pérdida de la fe. Y es que de alguna manera Dios va a permitir
Que este poder engañoso haga caer en el error a todas aquellas personas que se extraviaron de la verdad y que no permanecieron en la verdadera fe del Hijo de Dios. Mire, hermanos, un texto paralelo a esto. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Mire lo que dice. A los que se extravían de la doctrina de Cristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Qué tremendo, hermanos. Mire esa frase. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? A los que apostatan de la fe. A los que se apartan de la fe, a los que no permanecen en la fe verdadera, la fe bíblica, la fe que tiene fundamento en la sana doctrina de la palabra de Dios. A esa gente que va buscando las señales, los milagros, los prodigios y se olvida de la fe verdadera, hermanos, que ha mantenido a muchos creyentes, y muchos en las antiguas generaciones pasadas murieron en esa fe, esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo de venir por segunda vez a la tierra. Pero esos creyentes que no mantienen esa fe en la venida de Cristo, Dios permitirá que un poder engañoso, hermanos, los atrape para que caigan en la mentira. Y mire la consecuencia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos en un tiempo de mucho engaño. Usted tiene que abrir su conciencia a esta realidad. Usted tiene que despertar a esta realidad. Estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño, confusión, y la verdadera fe está en peligro de extinción. Esa es la realidad. La verdadera fe está en peligro de extinción. Y solamente orando siempre, sin desmayar, podemos permanecer en la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Orando y creyendo en lo que Dios ha dicho, en lo que Cristo ha prometido, jamás seremos engañados, extraviados de la fe. Acuérdese, la verdadera fe en la segunda venida de Cristo se expresa por una vida continua de oración, mis hermanos. Una vida continua de oración para permanecer en la realidad de la fe que espera al Señor Jesucristo y no ser engañado por el diablo. Así que no se le olvide la realidad de la fe, la verdadera fe, aquella fe que espera la venida de Cristo. ¿Por medio de qué se expresa? Por medio de la oración. Pero ¿saben cuál es la triste realidad de hoy en la vida de los creyentes? No les gusta orar. Oh Dios, aleluya. Ya no tienen tiempo para la oración. Ya no hay espacio para la oración. Y da hasta vergüenza decirlo. En Estados Unidos hicieron una encuesta que hasta los pastores involucran. No hay oración. No hay vida de oración. Mire los cultos de oración en todas las congregaciones. Poquitos. Pero los conciertos, los retiros, los eventos masivos, así, a reventar.
Pero esa no es la fe que espera la venida de Cristo. Esa no es la fe que te capacita para permanecer en la verdad. La verdadera fe que nos mantiene en la verdad, hermanos, tiene su base en la oración continua y permanente. Y esta es la enseñanza de la parábola de la viuda y el juez injusto. Por eso en el versículo 3, vuelvo a repetir, dice que aquella viuda creía, esa viuda de la parábola tenía la fe, ella tenía esa fe firme que aquel juez tenía que ayudarle haciéndole justicia. Aquella viuda, por su fe, le rogaba siempre a aquel juez. Esta viuda cada día expresaba su fe rogándole al juez injusto. Ahí estaba insistiendo, pidiendo, solicitando la ayuda, el apoyo, la intervención, que le escuchara, que le ayudara, que le hiciera justicia. Eso habla de fe. Una fe expresada por medio de pedir. Una fe expresada por medio de rogar. Una fe expresada por medio de solicitar. Y por su fe y su petición continua logró que se le hiciera justicia. El juez por un tiempo no quería. Aquel juez no quería, se estaba resistiendo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, mire, la perseverancia. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Eso es perseverancia. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Me agote la paciencia. La enseñanza espiritual para nosotros es que así como aquella viuda se mantuvo firme en su fe, creyendo y rogando que se le hiciera justicia, así también nosotros tenemos que permanecer firme en nuestra fe de que Cristo viene por nosotros. Aunque el mundo esté lleno de injusticia en contra de nosotros, los hijos de Dios, aunque el mundo sea como aquel juez injusto, nosotros tenemos que seguir firme, orando, clamando, creyendo de que Cristo es fiel y vendrá así como prometió. Aunque en el mundo nos topemos con tanta injusticia, tenemos que seguir creyendo que Cristo vendrá a hacer justicia por nosotros. Esta fe en Cristo tenemos que expresarla siempre como aquella viuda, rogando, orando, suplicando, velando en oración, en todo tiempo, en toda circunstancia, siempre y sin desmayar. Esa es la enseñanza espiritual. Ahora mire lo que dijo el Señor. En otras palabras, pon atención a la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de la viuda y el juez injusto. Oíd, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? Lo que nos quiso enseñar el Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea que la oración es una expresión de fe. ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la justicia de Dios está en relación a la perseverancia de la oración.
la justicia de Dios sobre esta tierra, su venida en juicio sobre esta tierra para condenar al mundo pecaminoso y para salvar a los creyentes fieles, tiene que ver con la verdadera fe de los creyentes expresada por medio de esa oración continua y permanente aquí en la tierra. Miren, hermanos, si no hay oración en nosotros, si no tenemos la capacidad para apartar un tiempo personal para orar a Dios siempre y de manera continua y de manera permanente, si no sacamos tiempo para orar, eso significa de que no hay confianza en nosotros. Ya no seguimos confiando. Y si no hay confianza, entonces no hay fe. Si no hay oración en nosotros, entonces no hay fe en nosotros, hermanos. ¿Cómo saber si realmente hay una fe verdadera en mi vida para esperar a Cristo? La respuesta está en tu capacidad para orar continuamente sin desmayar delante de Dios. ¿Tienes fe para seguir esperando la venida de Cristo? No me lo diga. Medite en la otra pregunta. ¿Tienes fe? Primera pregunta, ¿tienes fe para esperar la segunda venida de Cristo? ¿Qué tanta oración hay en ti? La ecuación para esperar de verdad la venida de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: creyendo y orando siempre sin desmayar. Ya voy a terminar. Seremos de aquellos en esta generación, pregúntate, en esta generación previa a la venida del Hijo del Hombre, seremos nosotros de aquellos que Él encontrará en su venida, creyendo y perseverando en oración. En esta generación serás tú de esos creyentes, hermanos, que en la venida de Cristo te encuentre creyendo y orando en oración. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que ser sinceros con nosotros. La incredulidad es una de las características principales de este mundo pecaminoso y perdido. Escuche con atención lo que voy a decir. Es posible, muy posible, que el día en que Cristo venga por segunda vez a esta tierra, la fe de muchas personas, incluyendo creyentes, cristianos, esté en el nivel más bajo que puede existir, al punto de estar extinta en la mayor parte del mundo, incluyendo las iglesias. ¿Saben por qué? Porque el diablo está inventando tantas mentiras por medio de fenómenos paranormales, fenómenos extraterrestres, proyectos malignos de inteligencia artificial relacionados con fenómenos en los cielos para socavar la fe en la venida del Hijo de Dios. ¿Ha escuchado del proyecto Blue Beam que se menciona mucho en las redes sociales? Esa es una realidad que se está mirando ya hoy en día. El engaño, la mentira, hermanos, para socavar la verdadera fe. La simulación, hermanos, de un rapto maligno antes del verdadero rapto o arrebatamiento de la iglesia. La manifestación de señales en los cielos, hermanos, provocadas por la tecnología artificial. Qué terrible, hermanos, la condición de la fe en la tierra. Esta fe, la verdadera fe, hermanos, estará completamente baja en los niveles, a punto de dejar desaparecer, de seguir creyendo en la realidad de la venida de Cristo.
Y la única fe que se mantendrá viva es aquella de aquellos creyentes fieles, hermanos, que se mantengan creyendo y orando siempre sin desmayar. Creyentes, hermanos, que aprendan a orar siempre, porque la perseverancia de la oración es un acto de expresión de la verdadera fe en lo que Dios y Cristo ha prometido en su bendita palabra. Yo terminé en esta hora. ¿Qué tanta fe hay en nosotros? ¿Seguimos creyendo que Cristo viene por nosotros? ¿O somos de esas iglesias, de esos creyentes que ya se olvidaron por completo? ¿Qué clase de fe hay en usted? Póngase en pie, por favor.